Salmo 83. Salmo 83 es un salmo de intercesión por Israel. O es una oración contra las conspiraciones, o contra los ataques, o las burlas, o las críticas hacia Israel. Salmo 83. Dice: oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. El aborrecer al pueblo de Dios es como aborrecerle a Él mismo. Porque, ¿se acuerdan cuando Pablo andaba persiguiendo a aquellos que habían confiado en la justicia de Dios? Y cuando Pablo anda ahí respirando amenazas y todo, y se cae en el camino a Damasco y le dice a Jesús: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, Dios se identifica totalmente con su pueblo. Por eso dice la Escritura que el que toca a Israel, toca a la niña de su ojo. O sea que el antisemitismo, y si lo vemos a través de la historia, los países, los pueblos, las personas que se han puesto a murmurar, a criticar, a hablar en contra de Israel, pues analicemos su historia y vamos a ver que les ha ido, pero como en feria. Es una situación espiritual. Dios prometió que bendeciría a quienes bendijeran a la descendencia de Abraham y maldeciría a quien maldijera a la descendencia de Abraham. Y pues verdaderamente se cumple. Pues podemos ver todas las naciones que se han puesto en contra de Israel, la mayoría han desaparecido, y las que todavía existen en la actualidad, pues son las que están peor, ¿no? Por ejemplo, de América, los países que votaron en contra de la resolución de la ONU para darle un territorio a Israel, uno de esos países fue Cuba y el otro fue Colombia. Entonces, pues podemos ver las implicaciones de ponerse en contra de Israel, y esa es la oración. Por eso Pablo a los romanos, en su carta a los romanos, les dijo: te hablo a ti, gentil. O sea, y dice: te estoy hablando a ti, gentil, que acuérdate que tú no sostienes, tú no eres quien sostiene, sino alguien te sostiene a ti. Cuando está hablando acerca del olivo, dice: no te jactes contra la raíz. Que las ramas no se jacten contra la raíz. Porque si Dios no perdonó al que es olivo natural, tampoco te perdonará a ti. Tendrá misericordia de ti, pero si te mantienes humilde. Y esta es la oración. No guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Por qué crees que le cambiaron el nombre a Israel por Palestina? Porque no querían que nunca más se recordara Israel. O sea, Roma odiaba tanto, y bueno, es una de las cuestiones por las que Roma odiaba tanto a los judíos, es porque nunca los pudo someter. Porque Roma sometió a los demás pueblos. La cultura griega, el helenismo, toda la filosofía de Roma, pues pudo conquistar al mundo, pero los judíos se aferraron, y los judíos no se dejaron, y se rebelaron contra Roma en el 67, Roma los destruyó, se volvieron a rebelar en el 132 y los arrasó, los odiaba. Entonces, Roma llega el momento en que utiliza la religión para pues hacer un gran imperio. ¿Y quién creen que fueron los únicos que no se sometían a la nueva religión de Roma? Los judíos. Entonces estaban hartos los romanos de los judíos, y lo que hicieron es: ¿saben qué? Esta nueva religión que estamos creando, vamos a cambiar el calendario, vamos a quitar todo lo que tenga que ver, vamos a quitar absolutamente todo. ¿Y por qué cambiaron todos los días las fiestas? ¿Por qué cambiaron todo esto? Y son palabras de papas. No queremos tener nada que ver con esa chusma de los judíos. Estamos hartos de los judíos. Esas son palabras del papa. Y es lo que dice: venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel.
porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Edomitas son los descendientes de Saúl, que de ahí también descienden los romanos. De ahí desciende Roma. Y dice, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, también Ismael, el hermano de Isaac, de la esclava. Moab y Amón son descendientes de Lot, con sus hijas, del incesto. Los agarenos era una tribu nómada al este del Jordán. Jebal, Amón y Amalek. Y Amalek es un símbolo de la carne. Entonces, está hablando todos los pueblos guiados por la carne. ¿Cuáles son las características de los edomitas, de los ismaelitas? ¿Cuáles eran las características de esos pueblos? Pueblos guiados por la carne. Pueblos guiados por sus instintos, por sus pasiones, que no entendían y no querían saber nada del aspecto espiritual. El antisemitismo es un espíritu. El espíritu de antisemitismo es el mismo que es el espíritu de anticristo. Es el espíritu de la carne, el espíritu que se opone, que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿En contra qué se opone? Es un espíritu que se opone contra el pueblo, se opone contra la palabra de Dios, se opone contra Dios, contra todo lo que es objeto de culto, todo lo que es sagrado, todo lo que es santo, se opone. ¿Y trata de qué? ¿Qué es lo que promueve este espíritu? Promueve destruir tanto todas las cosas de Dios, todas las cosas sagradas, santas, apartadas, y promueve que pues todos seamos hermanitos, amor y paz, la unidad del ecumenismo mundial. Eso es lo que promueve. Vamos a arrasar con estos y vamos a unirnos todos y ya rompamos las ligaduras de esta gente. Y dice, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de las naciones. Quieren hacer alianzas y por eso dice, contra ti han hecho alianza. Ahora puedes entender, ecumenismo, eso es, hacer alianza. Eso es lo que siempre trató de hacer Roma, hacer alianzas. Eso era Roma, vamos a hacer alianzas, religiones. Mira, ¿tú crees en qué crees? ¿No crees en la diosa Diana? Pues vente, aquí tenemos una virgen para ti, la mamá de Jesús. ¿Tú en qué crees? ¿Tú crees en los santoral? Bueno, pues aquí el panteón también te lo damos para ti. Entonces se hace una mezcla de todas las religiones. Y cuando llegan con los judíos y únense a nosotros, no, ¿sabes qué? No. Hay un solo Dios y hay una palabra, hay unas fiestas, hay unas costumbres, hay unos mandamientos. Y la Biblia dice que nos tenemos que mantener a estos. Sí, vamos a unirnos todos. Es el principio del anticristo. Unidad, todos juntos, reconstruir Babel. ¿Qué es Babel? Es una religión de todos juntos. ¿Qué es lo que Dios hace? Confunde las lenguas. ¿Pero qué está sucediendo ahora? Otra vez, el hombre está tratando de hacer unidad, una sola lengua, una sola fe, una sola religión, todos juntos orando por la paz del mundo. ¡Ay, qué lindo suena eso! Todos juntos, oye, no dividas, tú todos juntos, amor y paz. Qué triste es todo esto de no comprender cuáles son los designios de Dios. Verso 9. Hazles como a Madián. Es la petición. Madián, ¿se acuerdan? Madián, los madianitas se juntan en la época de Gedeón contra Israel. Vienen 135,000 madianitas contra 32,000 de Israel. Y Dios le dice, 32,000 contra 135,000. No, porque si ganan, van a pensar que sus fuerzas quita a algunos. No, Señor, pero como que sí, mira, ve y llévalos a un lugar donde tomen agua y ya les da unas instrucciones y va eliminando, y bueno, dice, los que tengan miedo también que se vayan. Nada más que se quede un grupo selecto para combatir a los madianitas. Un grupo selecto. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y con 300 hombres le ganan a 135,000 hombres. Porque Dios dijo, no quiero que se exalten, no quiero que después digan, ay, nosotros. No, para que vean que era imposible por sus propias fuerzas. Y dice, hazles como a Madián, porque si se dan cuenta, la gran mayoría de las personas están en contra del pueblo de Dios, la gran mayoría. La fe en la Biblia, chicos de la Escuela de Ministerio, de una vez se los anticipo, no es popular, no se la van a acabar. Van a ser perseguidos,
les van a llamar herejes, van a llamar sectarios, etcétera. No va a ser nada popular. Por eso Jesús dijo, ay de ustedes cuando la gente hable bien de ustedes. Por eso el apóstol Juan dijo, pues el mundo a ustedes los va a aborrecer, porque no son ustedes del mundo. Si ustedes hablan como el mundo, la gente va a decir, ay, estos son igualitos que el mundo, vénganse, vamos a abrazarlos, pues son como el mundo. Pero cuando ustedes empiezan a hablar la palabra, pues el mundo los va a odiar, los va a aborrecer. Y dice, ay de ustedes cuando hablen bien de ustedes, porque así hablaron bien de los falsos profetas. Pero cuando ustedes empiezan a proclamar la palabra, no va a ser popular. Y podemos ver lo que pasó en personas, todos los profetas. Lean Hebreos 11. ¿Cómo terminaron todos esos profetas? El apóstol Pablo, uno de los maestros más extraordinarios de la Biblia. ¿Cómo terminó? En una celda, en una cárcel, diciendo, todos me han abandonado. Solo está Lucas conmigo. Todos me dejaron. Prefirieron el mundo. Prefirieron quedar bien entre ellos, sí. Todos me dejaron. Pero gracias a Dios que no buscamos una recompensa temporal. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que procure presentarse a Dios aprobado. Dice, no le dijo, procura presentarte a la gente aprobado. Se procura presentarte a Dios aprobado. Que lo que tú enseñes no sea para quedar bien con la gente, para tener más gente en tu congregación, no. Que lo que tú enseñes sea para que Dios lo respalde y sea lo que está escrito en la palabra. Dice, hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón. Estos fueron los que fueron derrotados por Barak y Débora en Jueces 4 y 5, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes. Estos eran jefes de los madianitas, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. ¿Y qué era lo que decían estas personas? Es muy curioso lo que decían estas personas. Heredemos para nosotros las moradas de Dios. Quitémosle a estos cuates los que Dios les ha prometido, quitémosle sus tierras, digamos que Dios ya los desechó y nosotros quedémonos con lo que es de ellos. Vamos a despojarlos, vamos a tomarlo para nosotros y decir que ellos ya están pelas. Y dice, Dios mío, ponlos como torbellinos. Y esto es gravísimo, o sea, porque si llegamos a pensar que Dios desechó a su pueblo y que queremos tomar su lugar, pues ¿qué podemos esperar nosotros? Si Dios con su pueblo es con quien estableció un pacto, y si pensamos que ya los desechó y que ya ellos ya no tienen las mismas bendiciones que nosotros, pues ¿qué nos espera a nosotros? Y por eso dice, Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema al monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Señor. Y se dan cuenta, el propósito de esto no es, destruyelos, arrasos, manos a los infiernos, no. Es, Señor, muéstrales todas estas cosas, llévalos a juicio, ¿para qué? Dice, avergüéncelos, humíllalos, ¿para qué? Verso 16, para que busquen tu nombre, oh Señor. Para que busquen tu nombre. No en un plan de destrucción, sino siempre las oraciones que son en cuestión de destruir, juicio, todo el rollo, no es en amargura, no, sino es en, Señor, muéstrales. O sea, envíales, disciplínalos para que se den cuenta que tú has amado a tu pueblo. Es el mismo espíritu, es el mismo sentido de lo que leemos en Apocalipsis 3:9, ¿se acuerdan? Cuando dice, he aquí que yo entrego a la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y yo los entregaré y se humillarán y caerán a tus pies y reconocerán que yo te he amado. Y dice, a los que dicen ser judíos y no lo son. Y eso está muy interesante porque, o sea, no tanto están hablando ahí de que los que dicen ser judíos como que se cambien el apellido o algo así, sino los que dicen haber sustituido al pueblo, los que dicen que yo soy ya el nuevo Israel y ya estos ya están desechados y no lo son,
sino que son mentirosos, mienten. Dice, yo los voy a humillar, les voy a mostrar que yo te sigo amando. Yo les voy a mostrar que sigo siendo fiel a mis pactos contigo. Para que no te jactes, para que no se jacte la gente contra ellos. Porque pues Dios no puede mentir, Dios es fiel. Dios no puede ir en contra de lo que le ha prometido. Verso 17, sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. ¿Perezcan en qué sentido? Perezcan a sí mismos, perezcan a su carnalidad, perezcan a su manera superficial de ver las cosas. ¿Para qué? Para que entiendan los pactos eternos de parte de Dios. Y conozcan que tu nombre es el Señor. Tú solo, altísimo sobre toda la tierra.